nuestra vida el centro del universo. Amén. Gracias, Jesús. Bienvenidos a los que nos saludé y a los que están con nosotros ahora a partir de este instante en Face. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hoy vamos a dar culmine, vamos a terminar la segunda parte de esta quinta petición del Padre Nuestro. Y el sentido literal de esta petición es: deja ir nuestras deudas, deja ir nuestras deudas, así como nosotros hemos dejado ir las deudas de otros. Dejado ir las deudas de quienes nos deben. Y dijimos que esta petición Jesús une, cuando uno ve la versión de Mateo, une en forma inseparable el recibir el perdón de Dios con la disposición nuestra de perdonar a otras personas. Y nos quedamos con una duda. Bueno, al menos yo planteé la duda, tal vez usted no la tenga, pero yo planteé la duda si esto significaba que la gracia salvífica del Señor, la gracia del perdón, estaba sujeta a que nosotros primero perdonemos. Que si la versión de Mateo da esa impresión, que Dios no nos perdonará si nosotros antes no perdonamos. Lo cual sería una contradicción con la gracia de Dios. Sería una contradicción porque nosotros entendemos a través de la doctrina de la gracia que la gracia es incondicional. Es decir, no porque no tenga una condición, sino porque nosotros no somos capaces de cubrir esa condición. Nosotros los seres humanos no tenemos cómo cubrir esa condición, no tenemos la manera ni la forma, porque Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio por nuestro pecado. Y entonces, dado que Él pagó, el pecado requiere un precio, requiere un castigo, y Jesús pagó aquello. Entonces, no tenemos, la lógica no se da con el verso de Mateo, con lo que sabemos de la doctrina de la gracia. Entonces veamos de qué trata y cómo va esto. Bueno, ya sabemos que el Padre Nuestro está en dos versiones, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Está en las dos partes. Nosotros a través de toda esta serie hemos visto cómo lo dice uno, cómo lo dice otro. La versión de Lucas es más breve, más corta. Por eso tomamos la versión de Mateo. Y la versión de Mateo, además que ya hemos notado otras diferencias que hemos notado y que hemos hecho mención de ella en semanas anteriores, aquí les voy a contar otra más. Hay otra diferencia. Y hay un problema de redacción. Mateo redacta distinto a Lucas en esta parte. No quiero marearlos, pero simplemente voy a decir que Mateo utiliza en el verbo perdónanos, ¿ya? Así como nosotros hemos perdonado, allí el hemos perdonado, en el griego es un tiempo llamado aoristo. Es un acto puntual en el pasado. Por eso hemos perdonado, hemos dejado ir. Es un tema del pasado. Y Lucas lo pone en el presente, así como perdonamos hoy, ahora, estamos perdonando ahora, en este rato. Entonces son dos versiones distintas que gramaticalmente son distintas, son diferentes. Y uno tendría que decir, entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, los lingüistas, los exégetas, que yo no lo soy, yo tengo que estudiarlos a ellos, dicen, ¿sabes qué, Sergio? No te tienes que quedar con ninguna de las dos están mal. Entonces dije, ¿pero cómo que están mal? Sí, lo que ocurre es que ustedes han de saber que Jesús hablaba arameo. Y cuando se dijo esta oración, está dicha en arameo. Y los que pusieron para Mateo y pusieron para Lucas, el tiempo verbal del arameo trataron de traducir lo que decía allí. Entonces uno lo puso en aoristo y el otro lo puso en el presente. Entonces los entendidos de esto dicen, aquí no hay una enseñanza teológica detrás que quiera decir, que quieran entregarnos algún detalle al respecto. No la hay.
No es eso. Lo que simplemente está diciendo es que la misma disposición que Dios tiene para perdonar tiene que estar también en nosotros los seres humanos. Ahora, eso requiere claramente que nosotros lo entendamos y quiero desarrollarlo un poco más ahora a través de este mensaje para que podamos entenderlo finalmente. Es decir, lo vamos a decir claramente en simple y en lenguaje castellano castizo. Esto no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Es decir, el perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no está relacionado para nada con la gracia del Señor. No tiene absolutamente nada que ver. Teológicamente no tiene nada que ver. Sin embargo, uno podría decir, qué bueno, que la gracia de Dios no depende si yo perdono o no perdono. Uno podría decir, me saco un peso de encima al respecto de eso. Pero no, Pili. Pero no, Ezequiel. Nosotros igual nos tenemos que preocupar de cómo Dios nos perdona, porque Dios igual nos va a hacer responsable de la relación que tenemos entre nosotros y nos va a pedir que nos perdonemos unos a otros. Así que de eso no nos libramos. Esa es la vida absolutamente del cristianismo. El perdón entre nosotros, entre las personas y entre los hijos del Señor, debes grabarte una cosa enseguida en esta palabra y en este mensaje. Que el que nosotros nos perdonemos, la forma en que nos perdonamos, está infinitamente lejano, ni se parece en lo más mínimo a cuando Dios nos perdona a nosotros. Es absolutamente distinto. Es lejano del cielo a la tierra. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, es una cosa que tal vez no podemos ni siquiera imaginarla, pero tenemos que tratar de entenderla, porque si no lo entendemos, no entenderemos lo que significa perdonarnos entre nosotros. Entonces, el acto de que nosotros nos perdonemos no condiciona que Dios me perdone a mí. No es así. No es requisito de que yo te perdone a ti o que tú me perdones a mí para que Él nos pueda perdonar a nosotros. Sin embargo, el perdón, como dije, entre nosotros es una condición importante. Para que nosotros entendamos el perdón, debemos entender cómo es que Dios a nosotros nos perdonó. Y hay un verso que quizás nos puede ayudar a desarrollar esto que quiere decir el Padre Nuestro. Está en el libro de Efesios capítulo 4, verso 32. Lo repito si quieres buscarlo, Efesios capítulo 4, verso 32. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Now play attention. Nos está diciendo la palabra del Señor que debemos ser entre nosotros bondadosos y además ser compasivos. Grábate esas palabras porque está relacionada y voy a volver a recordar lo que acabamos de leer y nos leyó Ivonne. Ivonne nos leyó la parábola del siervo malvado, ¿cierto? Y que la parábola esa termina precisamente diciéndole eso al rey al que no perdonó. ¿Por qué no fuiste compasivo? Lo siento para aquellos que están en Facebook, lo que me refiero ya les voy a contar de qué parábola es la que estamos hablando. Entonces, sigo en Efesios capítulo 4, verso 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y fíjense ahora, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el sentido. Es decir, cuando decimos perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquí lo traduce bastante bien Pablo, ¿ya? Al decir que nosotros debemos perdonarnos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros. Es decir, ese así es, bueno, usemos de ejemplo el perdón que Dios nos da hacia nosotros. Hermanos míos y amigos, todos el mundo coincide, y tú tal vez también, y dicen que el perdón es una cosa hermosa, una idea genial, hasta que el que tiene que perdonar es uno. Oye, el perdón es una cosa fantástica, pero si cuando te toca perdonar a ti, sigue siendo fantástico, no es fácil.
No es sencillo estar en esto. Es fácil pedirle perdón a Dios, pero no es lo mismo de fácil y sencillo perdonar cuando nos toca a nosotros perdonar. Es difícil dar el perdón a otros. No es fácil. Y esto va en sentido proporcional. Mientras más grande es el agravio, mientras más grande es el daño, directamente proporcional, cuesta más perdonar. Cuesta más. Es más difícil. Esta petición de que Dios nos perdone, así como nosotros perdonamos, no es más que una demostración de cuánto nosotros amamos a Dios y de cuánto amamos al otro. Está relacionada. Queridos míos, el que yo pueda perdonar a quien me ha dañado, herido, traicionado, está relacionado cuánto yo amo a Dios y cuánto amo a mi prójimo. Por eso que el Padre Nuestro habla de Dios y habla de los demás. ¿Se acuerdan cómo Jesús redujo toda la ley? La redujo solamente en 2 cosas. Así lo hizo de sencillo. Pero no es sencillo reducirla, pero es muy difícil cumplirla. Porque Él dijo, amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tienes. No deja nada afuera. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, es complejo eso. Es difícil. Jesús se lo preguntó 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces porque las 3 veces, cuando Jesús utiliza la palabra amar, que es ágape, Pedro contesta con filio, no contesta con la fuerza que le está pidiendo. Pedro me ágape y Pedro dice, sí Señor, te filio, que es un tipo de cariño más bajo, porque Pedro sinceramente no se encontraba a esa altura. Pero Jesucristo fue tan bondadoso que la segunda vez le vuelve a preguntar si ágape y Pedro dijo, Señor, filio, y se empezó a entristecer Pedro, hasta que Jesucristo tuvo que decir filio. Y Jesús tuvo que bajar al nivel de lo que Pedro podía responder. Entonces no es sencillo. Hoy puedes preguntarte, ¿amo a Dios así? Con todo mi ser, íntegro. Totalmente. Y el segundo Jesús dijo, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Entonces, ese como a ti mismo es la clave para entender esto del perdón. Eso es la clave. Así que, insisto, perdonar a quien nos ofende se sustenta en el amor al prójimo. En eso se sustenta, en ello está la base. Y ambas cosas no son fáciles y usted la ha vivido durante toda su vida, que claramente no es sencillo. Para mí no ha sido fácil, lo más probable es que para usted tampoco. Y lo cierto que esto de amar al prójimo como a uno mismo, no es popular, no ha sido popular ese tipo de cosas. Ese tipo de enseñanza se ve incluso complejizada, porque Jesús da un paso más allá. Él dice, mira, dentro de tu prójimo también está tu enemigo también es tu prójimo. Y yo no sé si tienes enemigos, pero cuando Jesucristo habló de enemigos, Él dijo, incluso ustedes deben amar a sus enemigos. Entonces el tema ya lo pone más difícil, lo pone más complejo aún. Jesús nos dice que ese prójimo incluye también a nuestros enemigos. Así que nos encontramos con esta terrible situación de deber amar a nuestro prójimo, que incluye también a uno de nuestros, o a todos los enemigos. Este próximo mes, iglesia, ustedes saben que se van a cumplir 50 años del golpe de Estado. Fecha que aún, curiosamente, después de 50 años, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, de los que están aquí. Yo, a ver. Sí, había nacido, claramente, había nacido. Como muchos de aquí, pero hay algunos que no habían ni siquiera nacido para ese entonces. Pero hasta el día de hoy se leen y se escuchan frases como ni perdón ni olvido. Para quien haya sido víctima de torturas, para quien haya sido víctima de que haya perdido a un ser querido y que de la noche a la mañana lo dejó de ver y nunca más supo de él, de ella. Quizás la virtud del perdón, esta enseñanza cristiana de perdonar, la pueda considerar odiosa, fastidiante, despreciable.
Pedirle a esas personas que perdonen a quienes fueron sus torturadores, sus ofensores, a quienes se les haya dañado. Claramente no es fácil, no es sencillo. Habiendo víctimas de todas partes, hoy día tú puedes ir y hablar con personas que están en la macro zona sur o los que están en el norte, gente que también hoy día mismo han sido usurpados sus terrenos, sus casas, han matado a sus familiares, los han quemado vivos. Hoy día eso está pasando hace un par de meses atrás, un par de años atrás, no estaba hablando de 50 años, hace poco eso está ocurriendo. Aquí acaban de quemar la iglesia, la municipalidad, la posta, ¿cómo se llama el lugar? Nos olvidamos del lugar donde eso ocurrió. Pero ¿saben del sitio que nos referimos? Al lado de Huehuehuelle, sí, tiene el nombre, traía el nombre, se me fue el nombre de ese lugar, pero hasta ahora. Traiguén. Eso es. El colegio. O sea, yo voy y le digo a ellos, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Cristo dijo que tenías que perdonarlo y perdonar, incluso si es tu enemigo. Entonces, o sea, ¿cómo le podemos pedir ese tipo de cosas? A ellos. Yo sé que cada dolor es distinto, cada dolor es diferente, porque las personas lo viven distinto, lo viven diferente. Yo no he vivido esas trágicas situaciones, gracias a Dios y afortunadamente. Y no sé qué haría si me tocara vivir alguna de esas cosas. No sé cómo reaccionaría. Pero finalmente como yo reaccione, poco importa porque como yo reaccione lo más probable es que no me vuelva un ejemplo a seguir para eso. Así que poco interesa cómo yo reaccionaría frente a aquello, porque lo más probable es que no sea un buen ejemplo a seguir en esas condiciones. Pero sí sé de alguien que experimentó la tortura, experimentó los golpes, experimentó la traición y fue muerto por manos del Estado. Y en esa condición dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se dirigió a todos nosotros y dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. De él sí puedo decirles, de él sí puedo hablarles. Y conozco su ejemplo absolutamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? De amar al prójimo como a uno mismo. C.S. Lewis, en su obra Mero Cristianismo, de la cual algunas veces les he mencionado y les he invitado a que la lean, y hoy vuelvo a insistirles, Mero Cristianismo, C.S. Lewis, él señaló que esto de amar al prójimo a sí mismo no significa que nosotros debamos encontrar a nuestro prójimo lo más simpático que nosotros podamos, ni siquiera encontrarlo buena persona. Si yo sé que él me ha dañado, si yo sé que él me ha defraudado, él o ella, si sé que me ha traicionado, si sé que se ha portado vilmente, que ha sido alguien que me ha destruido, que ha intentado nefastamente, que ha hecho daño conmigo, y no tan solo conmigo, sino con muchos más, no significa por el hecho de que yo deba amar a mi prójimo como a mí mismo, y ahí está la clave, como a mí mismo, no significa que yo tenga que encontrarlo a él una buena persona cuando yo sé que no es buena persona. Porque sus actos demuestran que no es una buena persona. Y eso no está obligándome a mí como cristiano a decir, ya, ¿sabes qué? Tú eres una buena persona. Me caes bien. No importa lo que me hiciste. No trata de eso. No trata de eso, ¿saben por qué? Porque la clave es como a mí mismo. Dice, ama a tu prójimo como a mí mismo. Y ¿saben? Como es a mí mismo, soy la clave yo mismo. Y hay veces que yo mismo, yo le dije la semana pasada, que estoy infectado de un virus letal de este universo. El virus letal que tiene contaminado todo este universo, yo estoy infectado con ese virus. Y ese virus se llama pecado. Y tengo mi naturaleza vieja que lucha con esta naturaleza nueva. Y hay veces que la naturaleza vieja gana. Se los tengo que confesar.
Hay veces que mi naturaleza vieja y yo tengo que alimentar a la naturaleza nueva, alimentar a mi espíritu, alimentarlo con la gracia de Dios, con la palabra de Dios, con la oración, para que cada vez vaya siendo más fuerte el hombre nuevo en mí. Pero hay veces que este hombre viejo, mi vieja forma de pensar, mi vieja forma de ser, sale a relucir y ¿saben qué? No estoy contento con eso. No lo cuento para sentirme y decir, qué bacán. No es para nada bacán. Es absolutamente nefasto. No me gusta. Si tú preguntaras y me dijeras a mí, ¿y te gustan esos momentos? ¿Te gustan esos ratos cuando tuviste un pensamiento que no era bueno? No me gustan. Los detesto. Los rechazo. Son indignos. No deben estar en mí. Y entonces, como eso me pasa a mí en esos instantes y me dice, debes amar a tu enemigo o debes amar a tu prójimo como a ti mismo, hay veces que yo no soy una buena persona. Y detesto eso en mí. Entonces no estoy obligado a aquel que es mi prójimo a encontrarle una buena persona, porque hay veces que ni yo mismo me encuentro buena persona. ¿Escuchaste alguna vez aquello de que nosotros debemos aborrecer las acciones de la persona, pero amar a la persona? ¿Escuchaste alguna vez hablar de eso? Eso viene de la idea de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiero contarles, iglesia, que primero eso no sale en la Biblia. Eso no es bíblico. Usted podrá decirme, bueno, pastor, hay muchas cosas que no son bíblicas, pero no necesariamente significa que no estén correctas. Pero en particular esta tiene un problema, hay un engaño. El problema es la palabra pero. Que amar, dice, aborrecer el pecado, pero, ese pero es el problema, engaño. En la Biblia te vas a encontrar que no es un pero, es un y. Y no voy a desarrollar esa parte mucho todavía, pero quiero contarles que incluso, aún así, en ese principio, en esa idea de amar a la persona y no amar las acciones de la persona, yo no sé, pero eso no sé si eso te hace lógica a ti, te hace sentido. Es decir, ¿cómo yo puedo detestar, rechazar las acciones viles de alguien, reprochables de alguien, condenables de alguien, y al mismo tiempo amar a esa persona? ¿De dónde puede ser? ¿Qué lógica tiene esa? Entonces, como que siempre eso me chocó a mí. Era distinto, me costaba esa situación. Y leyendo a C.S. Lewis, me hizo abrir los ojos este varón. Y yo lo quiero un poco cambiar lo que dice C.S. Lewis, porque pensándolo un tanto mejor, tú que eres padre, que eres madre, y yo que soy padre, lo he experimentado varias veces. Sin saberlo, tal vez, sin saberlo. Nuestros hijos. Iglesia mía, y tú que eres padre y eres madre, hay ocasiones en que lo que hacen tus hijos, lo que hacen mis hijos, no me gusta. Llego incluso a detestarlo. Lo rechazo. Con fuerza lo rechazo. Pero ¿saben una cosa? Con el doble de fuerza. Lo amo. Lo amo más que nunca. Lo amo más que siempre. Pero rechazo aquello que está haciendo. Y si tú dices, ¿sabes qué? A lo mejor eso lo voy a saber cuando yo sea padre, sea madre. Pero ¿sabes? Lo haces contigo mismo. Porque las veces que te detestas, aquellas cosas que haces, las veces que piensas cosas que no deberías pensar, que te darían vergüenza si fueran publicados tus pensamientos o tu forma de actuar, y rechazas, detestas esas cosas en ti, estoy seguro, porque si es como soy yo, ser humano, aunque me detesto esos momentos, detesto esos instantes, no me dejo de amar. Me sigo amando, me sigo queriendo, sigo pensando
que puedo llegar a ser una buena persona. Hay cosas que detesto de mí, pero siguen, ninguna de ellas significa que yo dejaría de amarme. Así que cuando se nos pide perdonar a nuestro prójimo, no se nos está pidiendo que aceptemos estas ofensas. No. No se nos está pidiendo que nosotros aceptemos la crueldad o que aceptemos la traición. Deberíamos rechazarlas, aborrecerlas, lo mismo que las aborrecemos cuando nos toca a nosotros mismos ser nosotros quienes la causamos. Es decir, nosotros deberíamos lamentar. Porque cuando nos pasa con nuestros hijos o con nosotros mismos, nosotros lamentamos eso. Y decimos, yo lamento que él haya hecho eso. Lamento con el alma que haya actuado así. Lamento que me haya dicho esas cosas. Lamento que haya tomado esa decisión. Lo lamento. Y ojalá, Dios así lo quiera, debiéramos nosotros decir, y ojalá que haya el momento preciso, el lugar adecuado, el instante en que él o ella recapacite. ¿No es tu oración? ¿No es tu deseo de que pueda darse la condición especial, el instante en que se abre el cielo, pase la luz del Señor y llegue a su mente, a su corazón y pueda cambiar? Lamento lo que hizo, pero creo y pido en Dios que eso pueda cambiar. Esa es nuestra actitud. Tal vez lo haga más fácil recordar que es el modo como Dios nos ama, como Dios te ama. Y Dios te ama, escúchame, no porque tengas una cualidad buena, admirable, digna de alabanza. No la tienes. O por lo menos yo no la tengo para que yo pueda decirle, Dios, está clarito porque me amas. Soy guapo, me porto bien, soy inteligente. Y Dios va a mirar y dice, ¿qué está diciendo? Dios no te ama por nada de eso. Es más, ¿sabes una cosa? La Biblia dice que nosotros ante Dios somos enemigos de Dios, porque nosotros nos rebelamos en contra de Él. Por eso que lo hace tan lindo el que Dios nos ame, porque nos ama aun cuando tiene todo para despreciarnos. Tiene todo el derecho porque yo no tengo nada que entregarle, pero Él escogió amarme simplemente porque Él quiso. Nada más porque Él me ama. No tengo explicaciones. Él simplemente me ama. Él escogió hacerlo. Y allí aparece entonces esta gran parábola del hombre, del siervo malvado. Porque en la parábola del siervo malvado, se las recuerdo, lo acabamos de leer, hay un tipo que le debe al rey, mire, una cantidad de dinero, eran millones, que la única forma de poder pagarla, en la parábola dice Jesús, es que tenía que vender a su esposa, a sus hijos por esclavos, él mismo por esclavo, trabajar de sol a sol, todos, y así podría pagar esto. Y él se arrodilla delante del rey y le dice, Señor, te lo voy a dar un poquito de tiempo y te lo voy a pagar todo. Dame tiempo. ¿El rey estaba obligado a perdonarlo? No. Sin embargo, el rey viene y le dice, mira, levántate, te perdono. No me debes nada. ¡Oh! ¿Se imaginan el peso que se le cayó a ese hombre? Se le cayó todo, no debe nada. Sigue con su familia, sigue con sus hijos, sigue con su casa, va a tener su trabajo igual. Entonces, sigue tal cual. Pero él sale de la audiencia del rey y se encuentra con su compañero, con su prójimo. Y se acordó, este me debe 1,000 pesos. Y lo agarra del cuello, dice la parábola. Tienes que pagarme los 1,000 pesos y si no me pagas los 1,000 pesos te voy a meter a la cárcel. Y lo mete a la cárcel. Cuando la gente se da cuenta y le cuentan al rey, el rey lo manda a traer y le dice, ¿por qué no tuviste compasión
Ese es el principio. ¿Por qué no tuviste compasión de tu prójimo, de tu compañero, así como yo la tuve contigo? ¿Por qué? Esta palabra nos muestra la diferencia que hay respecto de lo que Dios me perdonó a mí, de lo que yo puedo perdonar a mi prójimo. Era impagable y Dios me perdonó. Así que cuando nosotros nos perdonamos entre nosotros mismos, comparado a lo que Él a mí me perdonó, no tiene comparación. Ya les dije al comienzo, es tan distinto del cielo a la tierra, es tan distinto, es tan diferente el precio que pagó Jesús en la cruz. Así como Él perdonó en el libro de Efesios capítulo 4, así como Él perdonó, perdonémonos entre nosotros. El Señor, como Rey de la parábola, ha perdonado todos nuestros pecados. Y por lo tanto se espera que nosotros no le neguemos el perdón a nadie. Ahora, hay temas, ofensas que a veces son dignas de reprocharlas socialmente. Cosas que salen. Hoy día está el tema de las fundaciones y es reprochable socialmente, que se quedan con el dinero que estaba destinado a otro tipo de cosas, etcétera. Son temas que efectivamente requieren el reproche, todo aquello. Pero comparado a lo que Dios me perdonó a mí, esa cosa, sin sacarle la responsabilidad, no tiene comparación. ¿Y por qué menciono esto? Porque no significa, estimados míos, que las malas acciones, que todo tipo de atrocidades no deba ser castigada. No es lo mismo. Todo tipo de acción delictiva que ha dañado a una persona o a un grupo de personas, todas ellas son responsables y tienen que cumplir con el castigo que eso merece. El castigo no está relacionado con el perdón, no es lo mismo. Tiene que haber una responsabilidad en cada quien y todo aquel que haya cometido algún pecado ante Dios, eso tiene consecuencias siempre. Y hay que pagar respecto de esa consecuencia. Todo delito debe ser castigado. Todo delito debe ser penalizado. Eso nada tiene que ver con el perdón. Lo que no está bien es que nosotros alimentemos nuestro corazón con odio, con resentimiento. Eso no está bien. Y desear que le vaya mal a la otra persona, eso no está bien. Desear el revanchismo, eso no está bien. Desear la venganza, eso no está bien. Para quienes han tenido dolores y sufrimiento, sé que olvidar es complejo. No es sencillo. Está allí algunas veces. Pero solo el Espíritu de Dios que purifica nuestras vidas. El Espíritu del Señor puede quitar de ti, de mí, nuestros recuerdos, las viejas amarguras que debemos olvidar. Iglesia, yo quiero terminar esta quinta petición haciendo una oración. Y esta oración es, tal vez tú, a través de este mensaje, te acordaste de dolores, sufrimientos, daños que te causaron, ofensas que te causaron, y has aprendido hoy que no necesariamente tienes que encontrar buena a esa persona porque la persona no lo es en la medida que efectivamente así lo ha demostrado. Y si te ama y si amas a tu prójimo como a ti mismo, así ya está demostrado que efectivamente no es lo mismo encontrarlo y tengo que obligadamente decir, es una buena persona cuando no lo está haciendo, cuando sus actos no lo son. Pero de la misma forma en que yo deseo que mis hijos y yo mismo lamentar ese acto, lamentar ese hecho, que haya actuado así, que haya hecho, lamento profundamente aquello y además desear, orar por aquel o aquella, para que la luz de Dios entre en algún instante, en algún momento, en algún lugar, para que recapacite, para que se dé cuenta, para que también alcance el perdón de Dios. Y yo quiero pedir que si tienes en este rato, en tu mente y en tu corazón, tal vez ya dijiste, lo olvidaré y perdonaré aquello, pero tal vez nunca has pedido una bendición por él o por ella. Nunca has ido a los pies del Señor para decirle, Señor,
lamento ese día o esos días y quiero que, Señor, esa persona la rescates. La rescates. Y yo quiero invitarte a hacer esa oración. Vamos a despedir a los de Face y voy a invitar a aquellos que quieren hacer esta oración conmigo aquí. Aquí, ven aquí, a este altar. Y lo que se va a significar en ese acto de fe es decir, Señor, voy a ese altar a pedir por él, por ella o por aquellas personas. Ven aquí, ven aquí. Ponte en pie y haz una oración conmigo por aquellos, por aquellas. Santo Dios, eres Jesús. Gracias, eterno Dios. No es fácil, no es sencillo. Y yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Es un acto de mucha valentía porque eso trae, revuelve el dolor en tu corazón. Pero Él en la cruz dijo, Señor, perdónanos, 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 perdónanos. Y ha pedido por nosotros, ¿sabe? Él está a la dieta de Dios Padre siempre pidiendo por nosotros. Yo soy infiel, ¿sabes? He sido infiel tantas veces. ¿Y Él qué hace? Voy a seguir siendo fiel contigo. Me dice, voy a seguir siendo fiel contigo. Lamento lo que hiciste. Y quiero que te sanes. Y quiero que puedas recuperarte. Y quiero que te puedas nuevamente levantar y ponerte en pie. Quiero que hagas esa oración por aquel o por aquella. Por esa persona, que hagas esa oración, comienza a bendecirlos, comienza, aun cuando te cueste sacar esas palabras de tus labios, comienza a hacerlo, porque cuando la bendición comienza a salir de tu corazón y llega a tus labios, ¿sabe? Va a ocurrir algo sorprendente, la bendición se va a quedar contigo también, la bendición se va a quedar contigo también. Hay un adagio árabe que dice, si quieres ensuciar con barro la cara de tu prójimo, tendrás que ensuciarte las manos primero tú. Pero cuando nosotros bendecimos, vas a pasar la bendición primero tú, la bendición por ti. Así que ahora es el tiempo en que vas a bendecirlo. Vamos mientras nosotros entonamos al Señor. Yo quiero pedir por ustedes para que Dios les ayude ahora a bendecir a aquellos que han maldecido su vida. O tal como dice la palabra del Señor, no respondemos con maldición a quien nos maldice, respondemos con bendición. No respondemos con mal, respondemos con bien, aun cuando nos cueste, aun cuando nos duela, aun cuando sepamos que eso fue muy grande lo que lo hiciste o lo que sufrieron, tal vez no contigo, con uno de los tuyos, pero en nombre de Jesús, hoy, bendícelo por favor, bendícelo en nombre de Jesús. Di que el Señor tenga misericordia de él, misericordia de ella. Oh, en nombre de Jesús, Padre, mi Dios, estamos aquí, Señor, seres imperfectos, seres, Señor, oh Dios, que estamos, oh Dios, necesitados, deseosos de ti, en nombre de Jesús, para que nos ayudes, Padre, en el nombre del eterno Jesús. Gracias, Señor, en nombre de Jesús, Santo Dios, en tu nombre, Jesús. Ay, no se preocupe, se cayó el micrófono nada más. En nombre de Jesús, Señor.